Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 3 de la segunda carta a los Corintios. Las cartas en tiempo antiguo se escribían en pedazos de papiro. También se utilizaban cañas como tinta y en ella se colocaba también cierta cantidad de tinta negra con una punta muy fina, y de esa manera se podían transmitir mensajes de personas a personas. Las cartas de Pablo sin duda se escribieron también de esta manera. Sin embargo, el capítulo de hoy nos habla de una carta no escrita en papel, sino en el corazón, no escrita con una tinta normal, sino con la tinta indeleble del Espíritu Santo. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registra el versículo 1 al 3 del capítulo de hoy. Empezamos otra vez recomendándonos a nosotros mismos. Necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para vosotros o de parte de vosotros. Nuestra carta, dice Pablo, sois vosotros, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos los hombres. Es manifiesto que sois cartas de Cristo, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las palpitantes páginas del corazón. Pablo utiliza esta figura poética para referirse a lo que el Señor había hecho en cada uno de ellos, la transformación de su corazón a través de la influencia maravillosa de su Espíritu Santo. Es interesante que Pablo compara a los cristianos con una carta, y no cualquier carta, una carta que debe ser conocida y leída por los hombres. Hay al menos 4 cosas que el apóstol Pablo relaciona para que la gente pueda leer en nuestras vidas. La primera de ellas la encontramos en el verso 13, y es que la gente debe leer o saber que nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, que toda obra que realizamos es impactado o bajo la influencia del Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo quien coloca en nuestro corazón el deseo de hacerlo. Una segunda cosa que la gente debe conocer es que Dios nos ha capacitado para hacer grandes cosas. Tú has sido elegido para hacer obras maravillosas y sobre todo para ser un instrumento en las manos de Dios. Una tercera cosa que la gente debe saber es que en el corazón nuestro siempre hay esperanza. Y cuando las personas se acercan a nosotros, esa esperanza debe ser compartida con aquellas que aún no tienen esperanza o nunca la han conocido. Y una cuarta cosa que Pablo menciona y relaciona que la gente debe saber es que nosotros brillamos. Y brillamos no por luz propia, sino con la luz y el resplandor de la gloria de Dios. Al igual que Moisés, brilló su rostro cuando estuvo en la presencia del Padre. Notemos qué es lo que ocurre con aquellos que no leen en nuestra vida lo que Pablo está diciendo que deben leer, o si nosotros no lo transmitimos a otras personas. Notemos lo que registra el versículo 14. Pero la mente de ellos fue embotada. Y hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo que solo en Cristo es quitado. Qué interesante que Pablo hace referencia al Antiguo Testamento como aquellos que entienden y hay un velo en ellos y no comprenden lo que leen. Estos son aquellos que no son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son aquellos que leen y mucho menos creen en el Antiguo Testamento. Porque hay muchos que aluden a que el Antiguo Testamento ya no tiene ninguna validez. Por lo tanto, no lo toman en cuenta, no lo consideran. Pero Pablo dice, es porque ellos tienen un velo en sus ojos que no lo entienden. Vivir únicamente en el Nuevo Testamento es vivir un evangelio a medias. Las profecías del Antiguo Testamento tienen su cumplimiento en el Nuevo. Y para entender ese cumplimiento es necesario ir a la historia que la encontramos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. ¿Te das cuenta?
No podemos separar una cosa de la otra. Y Pablo dice, tienen un velo en sus ojos. ¿Cómo resolver este problema? El versículo 15 nos dice, hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, un velo cubre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten al Señor, dice el verso 16, se les quita el velo. Es necesario que si tú has desechado el Antiguo Testamento, o si lo lees y no entiendes, debes convertirte al Señor para entenderlo. Porque la salvación inicia desde el Génesis y termina en el Apocalipsis. Para finalizar, quiero hacerte una pregunta. Retomando la idea de pensamientos de Pablo, que tú y yo somos una carta que debe ser leída y entendida por los hombres. ¿Qué está escrito en tu corazón? Es posible que alguien en este momento diga, pastor, la historia escrita en mi corazón es una historia triste. Es una historia de miseria, una historia de dolor. Es una historia que no tiene ningún final feliz. Es más, es una historia que me gustaría borrar de mi mente. Es una historia que se ha escrito únicamente para recordarme que he venido para sufrir a este mundo. Déjame decirte que hoy el Señor quiere escribir una nueva historia en tu vida. Y que el Espíritu Santo sea esa tinta indeleble que marque tu corazón con segmentos maravillosos en tu vida, que marquen una historia diferente, que marquen un rumbo, un futuro diferente para tu vida. Quizá tú has escrito tu propia historia y por eso es una historia triste, pero cuando permites que Dios escriba tu historia, déjame decirte que Dios siempre tiene finales felices para nuestras historias. Así que permítele hoy a Dios escribir en tu corazón y que tú puedas ser una carta de esperanza para aquellos que hoy no la tienen. Que tú puedas ser una carta de bendición para aquellos que aún no la han recibido. ¿Te gustaría hoy cambiar tu historia por una historia feliz? Acércate al Señor. Él es el único que puede cambiar aquel rumbo que en este momento llevas. Y me gustaría orar por ti, para que eso sea una realidad en tu vida. Oremos. Padre, gracias por la bendición de tu palabra. Queremos ser cartas leídas al mundo, pero cartas que lleven esperanza, cartas que lleven amor, cartas que lleven comprensión, respeto y sobre todo lleven salvación a otros. Escribe en nuestro corazón una historia diferente a la que hoy tenemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.